Estoy por terminar la serie, lo que la Biblia nos enseña sobre el cielo. El próximo domingo estaría terminando ya esta serie de 11 sermones. Este es el número 10. Y voy a hablarles del próximo domingo cómo mantenerse enfocado en el cielo mientras vivimos en la tierra, pensando en nuestra morada celestial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí para llegar allá? Es lo que tenemos que, amados, cuidarnos. Pero hoy traigo un tema que no es muy común. Un tema, amados, que tal vez usted va a decir, ¿de dónde se le ocurrió al pastor, amados, esto? ¿A dónde se van los niños? Ahora, no puedo pensar en lo que es más difícil y agonizante que la muerte de un niño. Alguien dijo que la muerte de un niño es como ponerle un punto antes de que la frase termine. Ya ve, cuando escribes una carta o escribes una frase, al final de esa frase pones un punto. Pero en la vida así es. Cuando el hombre termina su jornada después de vivir llenos de años, le pone punto y final a su vida. Pero ¿qué de un niño recién nacido? ¿Qué de un niño cuyo embarazo no se logró o que simplemente hubo un aborto de por medio? ¿Qué pasa con él? ¿Por qué esa frase se le puso ese punto al iniciar la frase en lugar de al final? Si la muerte de un niño es tan dolorosa, y puedo confesarles que es algo que tal vez yo no me pueda identificar con muchos de ustedes padres porque no he tenido la experiencia. He perdido hermanos, amados, y he perdido a mis padres, pero un niño nunca, amados, o hijo no perdimos, amados. Así que, pero quiero llegar con el corazón en la mano y siendo sensible a este tema, porque tal vez algunos de ustedes que han pasado por esta experiencia de que no se logró el bebé de ciertos meses y que el embarazo no se logró o que hubo un aborto, que nació y a los 2 o 3 años murió por un accidente o lo que haya sucedido. Amados, sabemos el dolor y la tristeza que puede haber en el corazón. Y si la muerte de un niño es tan dolorosa, entonces surge la pregunta, ¿cuál es el destino eternal de los niños? Porque desde entonces que yo conozco se ha dicho, los niños se van al cielo. ¿Pero por qué se van al cielo? ¿Cómo van a ser los niños en el cielo? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Porque a veces nosotros nos guiamos por algo que nomás escuchamos de alguien más que se van al cielo. Y hermano, pero no tenemos base de cómo proteger o cómo defender o cómo llegar a esa conclusión. Y hoy quiero considerar las razones de por qué creemos que los niños cuando mueren se van al cielo. Voy a hablarles de 4 cosas importantes en esta mañana sobre este tema. Número 1, quiero considerar con ustedes el carácter de Dios. Yo estoy convencido que los niños se van al cielo porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando estudiamos el carácter de Dios, descubrimos a qué Dios servimos en la vida. La primera razón es el carácter mismo de Dios, en que la Biblia dice que le podemos llamar Abba Padre. Y si Dios es un Padre para nosotros, los que hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador, ¿no lo será también para los niños que tal vez no tuvieron uso de razón y que por X causas del destino no están aquí? Pero amados, Dios es Padre también para ellos. Miren lo que dice Romanos 8:15 en la Biblia Nueva Versión Internacional. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite, dice, clamar que Abba Padre. ¿Cuántos consideran que Dios es su Padre? ¿Verdad que Dios es Padre nuestro? Bueno, y si es Padre nuestro, ¿por qué no lo puede hacer de los niños? De aquel niño que no se pudo, amados, lograr. ¿Usted cree que Dios va a dejar como Padre que ellos se pierdan, que ellos se vayan al vacío, que ellos queden olvidados? Al contrario, Dios como Padre está interesado en ellos y tiene un plan para ellos. Dios es un Dios lleno de misericordia, lleno de compasión y lleno de verdad. Eso lo declara el Salmo 86, versículo 15, y dice, pero tú, Señor, eres Dios, tierno y compasivo, paciente y todo amor y verdad. ¿Acaso podríamos nosotros ser más que Dios?
De ninguna manera. Dios es todo amor, es misericordioso, es verdadero, es compasivo. Así que si Él cuida de las aves, ¿por qué no ha de cuidar de los niños que pasaron de esta vida a la otra? Tenemos el carácter de Dios que está de por medio, pero también Dios es bueno para con todos y su misericordia tierna está sobre todas sus obras. Su misericordia eterna o tierna está sobre todas sus obras. Miren lo que dice el Salmo 145, versículo 9. El Señor es bueno para con todos y con ternura cuida ¿qué? Sus obras. ¿Acaso los niños no son obras de Dios? Los niños son obra de Dios como tú y yo lo somos. Desde el momento en que fueron concebidos, Dios ya estaba trabajando una obra en sus vidas. Dios estaba trabajando un propósito en su vida. Amado, aunque en el plan de Dios tal vez Él, si Él sabe los días y los años que Él iba a durar, pero por muchos factores debido porque el hombre toma decisión. Tal vez se descuidó una persona que estaba embarazada y tuvo que, amados, no se le logró el embarazo. O fue un embarazo no deseado y como no tienen los remedios, los medios para poder, amados, a sostenerlo, deciden abortar a ese bebé. Pero ¿qué pasa con ese bebé? ¿Que dónde se va? Es una criatura del Señor, dice la Biblia, es una obra del Señor. O tal vez es un niño de 1 año, 2 años, que todavía no tiene su uso de razón. Pero, amados, Dios ya tiene un plan, pero por algo, por algo del destino, amados, que hubo un accidente y murieron 2 niños o 3 niños. ¿Qué vas a hacer con eso? Inclusive, hace algunos años recibimos de una noticia de un pastor que fue a dejar a sus jóvenes para irse a un retiro y cuando regresa su hija había desaparecido, cayó un pozo de agua y murió de 2, 3 años. De 2, 3 años. Amado, nadie planea estas cosas, pero aún así creemos que Dios está en control y que Dios es el que hace las cosas para su propósito. Estas características de Dios nos dicen que Él nunca juzgaría a nadie injustamente, como a los niños que no tienen la habilidad de comprender totalmente el Evangelio. Si creemos que Dios es justo, si creemos que Dios es amoroso, si creemos que Dios es veraz, si creemos que Dios es misericordioso y compasivo, entonces Dios en su carácter nunca va a hacer nada injusto para hacer hacia los niños. ¿Por qué? Porque tal vez ellos no tienen una comprensión como tú y yo la tenemos. El niño responde diferente a cierta edad, lo va respondiendo. Entonces Dios en su justicia sabe cómo va a tratar ese aspecto de la vida de ese nivel de niño. Cuando el pueblo, fíjese lo que les voy a decir, cuando el pueblo de Israel era llamado a cuentas por no confiar en Dios para darles la victoria al entrar a la tierra prometida, sus hijos, dice la Biblia, no eran parte de esa llamada de atención. Dios le llamaba la atención por la incredulidad, por la desobediencia a los padres, pero sus hijos no eran incluidos. Miren lo que dice la Biblia en Deuteronomio, el capítulo 1, versículo 39. Y aunque ustedes creyeron que el enemigo les arrebataba a sus mujeres y niños, serán esos niños que todavía no tienen uso de razón los que entrarán en el país y yo les daré a ellos en propiedad. En otras palabras, ¿qué hizo Dios? Si los adultos no quisieron y tomaron decisiones de no confiar en Dios, de no entrar, dice, tal vez tú tomaste la decisión, pero ellos que no tienen uso de razón, a ellos les voy a dar la tierra. Tú no entras. Fíjese la protección de Dios sobre los niños, cómo Él los excluye de juicio, los excluye, amado, de castigar. Muchas veces dice que el pecado del padre se va hacia los hijos, sí, pero ese pecado entra en operación cuando el hijo empieza a tener uso de razón. Pero cuando es un niño que dicen que se murió un niño, es que el pecado de los padres. No. En primer lugar, quiero decirles esto. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Si usted ya está en Cristo, que alguien me está maldiciendo, que alguien hizo brujería. No, usted es un hijo de Dios. Está protegido por el poder de Dios. Es un hijo de Dios. Y esas generaciones se pueden cortar. Pero quiero decir, si un niño muere, no fue porque Dios está castigando al niño porque el padre cometió pecado. No, el padre va a pagar por eso. Y más si el niño no tiene uso de razón. Dios protege a los suyos, a los inocentes, a los que tienen, amados, cierto tiempo en la vida, pero no han podido ejercitar el libre albedrío. Los adultos en ese entonces eran castigados por sus creencias, pero los niños no. Otro ejemplo que les voy a dar.
Los 120,000 niños de Nínive, perdón. Dios tuvo compasión de Nínive por causa de los niños. Miren lo que dice aquí Jonás 4:11. Dice, pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes. ¿Y muchos qué? Gracias a Dios que protegió a esos 120,000 niños con más razón. Mira, hubo 3 razones que Dios se arrepintió. Porque el pueblo se arrepintió de sus pecados y pidió perdón. Por eso, amado Jonás no quería predicar, decir, yo sabía que los ibas a perdonar. Dice Jonás, ya te conozco, Dios, ya te conozco. Pero eso es entre Dios y el pueblo, y ya Jonás no tiene que verse desobedecido. Segundo fue por los niños. Y tercero fue porque también protegió animales. Imagínense todos los ribeyes que Dios salvó ese día. Qué bueno que nos dejó ribeyes para mañana, ¿verdad? Tacos de carne asada, imagínense, qué desperdicio, nomás por el pecado de ciertas personas. En Ezequiel capítulo 16, versículo 20, Dios se refiere a los niños como de Él. Cuando Él habla en Ezequiel, en esa cita 16:20, se refiere a los niños como de Él. Tal vez te los presta a ti, pero vienen siendo de Él. De Él. Él es el dueño, el padre, el que te los prestó como buen mayordomo a ti. Así que es mi niño. No. Te lo confió para que tú lo criaras, pero es de Dios. Es de Dios. En Jeremías, el capítulo 2, versículo 34, se refiere a Dios. Dios se refiere a ellos como inocentes, niños inocentes. Y siempre el que es inocente nunca será culpable o pasado por juicio. En ese país tenemos reglas, si eres inocente no te inculpan de nada. Porque Dios ha de portarse de diferente manera. Así que sabemos que los niños también han nacido. Yo ya sé, tú ya sabes que los niños han nacido en pecado, como cualquier otra persona. Pero sus pecados no son voluntarios, no son premeditados. Entendamos eso. A pesar de que nacieron de una naturaleza pecaminosa, sus pecados no son voluntarios y no son premeditados. Por eso es que Dios dice que son inocentes. Porque ¿cuántos de ustedes han escuchado un niño de 1 mes diciendo, quiero irme a pecar, quiero? Él ni sabe. Él nomás cuando tiene hambre llora. Cuando no lo cambian, también llora. Nunca va a escuchar a un niño que quiere quedarse hasta las 11 de la noche, a menos que no pueda dormir porque no lo ha cambiado de pañales. ¿Okay? O algo le duele. ¿Pero por qué? ¿Por rebelde? No. Él es inocente, dice la Biblia, a pesar de que fue criado o nació en pecado, pero no comete pecado voluntariamente ni premeditado. Así que la misericordia y la compasión de Dios no juzgan a los niños que carecen de la habilidad de juzgar entre el bien y el mal. Si Dios es justo para con nosotros, ¿por qué no lo va a hacer con los niños? ¿O somos nosotros mejores que Dios? ¿O más compasivos que Dios? ¿O más amorosos que Dios? Tenemos que ver que todo esto con los niños encierra el carácter de Dios. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es la condición para la salvación. Tenemos que definir esto sobre la salvación, porque los niños no tienen la habilidad de comprender que una respuesta afirmativa hacia el Evangelio es la condición para la salvación. Usted y yo sabemos en nuestra edad que tenemos que confesar con nuestros labios y creer con el corazón que Jesucristo es el Señor. Tenemos que aceptarlo, tenemos que reconocerlo. Pero los niños no entienden eso, no lo saben. Ellos no saben lo que se tiene que hacer para ser salvos. Además, tú y yo ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya somos adultos, tenemos uso de razón. Miren lo que dice la Biblia en Hechos, capítulo 16, versículos 30 y 31. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos, les contestaron. Ahora, quiero que vean esto. Aquí dice que una de las condiciones de ser salvo o para la salvación es creer. Creer que Jesucristo es el Salvador, que Él es el que murió por nuestros pecados y no solo si vamos a ser salvos nosotros, sino también nuestra
casa, nuestra familia, vamos a ser salvos. Ahora, en Gálatas capítulo 5, versículos 19 en adelante, se nos da una lista de comportamientos de aquellos que son rebeldes en contra de Dios. Y Apocalipsis 21:8 nos da otra lista similar, aún más corta, pero es otra lista. Ahora, el punto es que no se puede ir al cielo si se escoge vivir de esa manera. No se puede ir al cielo con sus pecados. Si lo que Pablo escribe en Gálatas dice que los adúlteros, que los dados a las pasiones sexuales, los que se echan con hombres o mujeres del mismo sexo, amado, o los que hacen mentira, los borrachos, los afeminados, muchas cosas que hay en esa lista, dice no pueden irse al cielo. Ese es el pecado que abunda, amado, y que el hombre ahora tiene que decidir, la persona tiene que decidir si los practica o no. A mí específicamente me dice la Biblia en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El problema con eso es que los niños no comprenden eso. Ellos no saben. Un niño que nunca logró ver la luz de este planeta, pero en sí fue concebido, amado, él no supo de estas condiciones ni de esa lista de pecados. Un niño que tal vez vivió un año o meses y partió de este mundo a la presencia del Señor, tampoco, amado, sabe de lo que esa lista no se tiene que hacer. Así que la condición para la salvación es aceptar el Evangelio. La inhabilidad de no poder hacerlo lo libera del juicio por no hacerlo. En otras palabras, porque ese niño no tiene la habilidad de poder decir no al pecado, no tiene el uso de razón o no está en la etapa de saber, amados, entre lo bueno y lo malo, eso lo libera de esa responsabilidad a él. Es cuando él llega a tener usos de razón que empieza él a tomar decisiones. Y si un niño muere sin tener esa etapa del uso de razón, dice la Biblia que son de Dios, son inocentes y Dios los tiene en su presencia. Ahora ya les hablé de la condición que sí se tiene que creer, les hablé del carácter de Dios, pero número 3, les tengo que hablar de la compasión del Salvador. Jesús, nuestro Salvador, es compasivo. El amor de Cristo para los niños se ve en más de unas ocasiones en los evangelios. De hecho, Cristo hace referencia a los niños como pequeños, que demuestra su ternura y su compasión hacia ellos. ¿Qué dice Mateo 18:14? Y mire lo que dice. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos ¿qué? Pequeñitos. Fíjese con qué ternura se ve esto. Esta es una de las referencias más tiernas de Cristo Jesús. Yo no puedo creer y no voy a aceptar que tú y yo seamos más compasivos cuando un niño muere que Cristo Jesús. Que Cristo Jesús. Ahora, una pregunta que surge en este momento es la siguiente. ¿Qué de los niños que han muerto porque el embarazo no se logró o por un aborto? Ahora, yo creo que la Biblia es clara en que la vida o la persona es un ser viviente en la concepción, cuando llega a concebir esa persona. Así que cualquier niño que ha sido concebido, pero no llegó a nacer, o no llegó a nacer, o ser un ser humano, ya en carne, o ver la luz del día, y ha sido llevado al cielo al morir, ya sea por un aborto o por un embarazo no logrado. Yo creo que quiero decirles esto: en el momento que se concibe, entra el alma y el espíritu en esa vida. No importa si, creo que quedé embarazada, tengo las mujeres media hora de embarazo. No sé si ustedes lo pueden saber o no. Mira, ya se me movió. No es media hora, ¿verdad? Pero se ve que sabe que ya, qué profundo estoy en esto. Pero en el momento que es concebido, porque va a llegar un momento cuando los dos padres están, we made it, yes. Ese momento, ese niño es un ser humano. Este mundo nos dice todo lo contrario, que tiene que pasar cierto tiempo, ya después de cierto tiempo no puedes abortarlo.
Mientras tanto es un feto. Para Dios no es un feto, es un ser humano con alma. Y si ese niño no logra su embarazo total, su proceso de embarazo, de alumbramiento, y muere, él se va al cielo. Dios tiene compasión de ellos. ¿Por qué? Porque es lo que la Biblia nos enseña, que Él no quiere que uno de estos pequeñitos se pierda. Amado, tenemos a un Dios fiel, a un Dios amoroso. Cada mujer que ha sufrido de una de estas experiencias puede tener la confianza de que su niño o su bebé está en el cielo y que un día, si ella es fiel a Dios, se reunirá de nuevo con Él. Tú tienes que tener, porque puede ser que tu embarazo no se logró por debilidades físicas, porque simplemente tuviste problemas en tu embarazo y no se logró. Tú vas a ver a ese bebé, está en el cielo, o simplemente pasó por un aborto, estabas en el mundial y hiciste algo que no debiste y saliste embarazada y que papá no lo sepa, que mamá. Entonces ya voy a remediar eso. Voy a decirles algo, déjame decirles algo. Aún si pasó esto, Dios se lleva esa criatura del cielo. Y si tú te arrepientes, Él te perdona. No hay ningún pecado imperdonable. Solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todos los pecados que hay en este mundo, Dios los puede perdonar. Lo que Él no tolera que tú juegues con lo que es de Él. Pero el pecado del aborto, el pecado del adulterio, el pecado del divorcio, el pecado de mentir, de ser tranzas, tanto el transero como la persona que cometió aborto o como la persona que está divorciada, Dios los perdona. Usted no me puede decir lo contrario, porque nosotros somos humanos, miramos unos pecados más drásticos que otros. No, son pecados perdonables. Y si tú pasaste por un aborto intencional, Dios te ama. Dios te ama, que está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Tu hijo ya no puedes hacer nada. Ya se tomó esa decisión. Él está en el cielo, o tu hija, o si eran gemelos, Él está en el cielo. Pero lo que sí sé, que Dios te ama, y si hay arrepentimiento de ese pecado, Dios te perdona y te justifica de ese pecado en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Pero ese niño está en el cielo. Ahora, lo mismo es cierto con los niños que no tienen la capacidad mental, porque hay niños por causa del pecado y la naturaleza pecaminosa que nacieron mentalmente, podríamos decir, y disculpe la expresión esta, trastornados mentalmente. Y amados, y tengo que tener cuidado porque es un tema muy delicado. Esos niños son de Dios, porque dentro de ellos mantienen una inocencia que no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Y usted me puede decir, pastor, pero son vagos. Sí, son vagos porque se juntan con otros amigos de la iglesia. Los niños que tienen síndrome de Down son inocentes porque no están en su cabal. Los niños que tienen autismo son inocentes. Dios los ama. Llega un momento en que tú puedes hacerles entender a una edad para que ellos reconozcan a Cristo. Aún en esa enfermedad pueden reconocer, y tal vez Dios no los va a sanar, pero Dios mantiene una protección especial sobre la vida de ellos. Pero si un niño pequeño con una incapacidad mental muere a los meses o no se logró, inclusive yo he escuchado testimonio de que el doctor le dice, tu hijo va a nacer con síndrome de Down, te recomiendo, dice el doctor, que lo abortes. No lo haga. Si Dios quiere dárselo, es un regalo de Dios. Y muchas personas han decidido abortar porque no quieren navegar toda su vida con un niño enfermo, sin saber que era una bendición para tu vida. Pero aún si pasó eso en tu vida, voy a decirte algo, Dios es un Dios perdonador. Es un Dios compasivo, que si Él tiene misericordia de esa persona, como va a tener misericordia de ti, que tomamos decisiones de eso. Ahora, te voy a llevar al punto número 4. Yo dije que eran 4, son 5, ¿verdad? El hijo de David. Tengo que usar este ejemplo. En 2 de Samuel, capítulo 12, tenemos la historia del hijo del rey David. Y esa historia nos da evidencias convincentes para la salvación de los niños.
Ya conocemos la historia, cuando David pecó adulterando con Betsabé y ella quedó embarazada con el hijo de David. Después de nacer el niño, Dios envía al profeta Natán para confrontar a David sobre su pecado de adulterio y por haber mandado matar al esposo de Betsabé. Ahora, quiero decirles algo. Usted va a notar en esta historia cómo Dios es un Dios de perdón. Entiendan lo que voy a decir. Aún si usted ha abortado a un niño o se no se logró y vive con una culpabilidad porque se descuidó, aún su niño tiene meses y pasó un accidente y por eso murió y no se ha podido perdonar. No se condene. Amado, Dios entiende tu corazón. Somos humanos y Dios perdona. Tenemos a un Dios misericordioso y compasivo. Pero mire la historia esta. Amado, usted conoce la historia, todo lo que pasó, pero voy a empezar del versículo 13 en adelante. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Quiero que entienda esto. Si usted humanamente, o nosotros humanamente, tomamos los pecados de Saúl y los pecados de David, usted y yo vamos a inclinarnos que el menos pecador y más justo ante nuestros ojos como humanos fue Saúl. Porque David hizo lo bueno que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Okay? Pero déjeme decirle, y yo tengo todo un libro, mi libro Liderazgo Enfocado, que hablo puro de David. Ahora, ahí le va. El problema de Saúl era este: cuando se le enfrentaba de su pecado, él lo justificaba, él culpaba a alguien más, él nunca reconocía que hacía mal. Pero cuando a David se le confrontaba de su pecado, ¿sabe lo que hacía? David se regresaba arrepentido. Ese era el corazón que Dios miraba. Un corazón arrepentido. Por eso te estoy diciendo, lo que Dios quiere de nosotros es un corazón arrepentido. Dios no va a decir: ay, mira, este problema está heavy, a ver cómo le voy a hacer. Este pecadote, no, hombre, se mandó. Este pecado está heavy porque llegó tarde a la iglesia. Imagínense si Dios no perdona los pecados de todos los que llegan tarde. Peor tantito de todos los que no diezman. Hombre, ya el cielo el infierno se hubiera abierto. Vámonos, me los trago a todos antes de que se arrepientan. ¿Qué? Pero Dios es un Dios perdonador. Entendamos esto. Mire, aquí le dicen Natán a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Ahora, aquí dice el 14. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar, le has dado un motivo a los enemigos del Señor de blasfemar, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Ahora, déjame decirle, muchos, ¿por qué Dios castiga al niño? No. ¿Sabes lo que quiere decir? No, es no. Dios no está castigando al niño, Dios está protegiendo a ese niño. Porque los enemigos de David, los enemigos de Dios, iban a hacer burla. Era un hijo bastardo, no conforme a la voluntad de Dios, porque se concibió en pecado, en desobediencia, en rebeldía, en adulterio. Y Dios protegía mucho su nombre, por amor a mi nombre, decía. Y Dios protegió a ese niño de las consecuencias que tomó un adulto. Dios no castigó al niño porque ese niño se fue a mejor vida. Él no experimentó las burlas, no experimentó el rechazo, no experimentó un legado que podríamos decir el apuntar el dedo, porque dijo Dios: este niño no la debe ni la teme. Y la manera de protegerlo, llevándomelo conmigo. El que estaba sufriendo era David. Y ahorita se los voy a comprobar. Ahora, mire lo que dice aquí, versículo, ¿dónde me quedé? 15. Y Natán regresó a su casa. Y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David, y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño, ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso, no comió pan con ellos. Mire el versículo 18. Sucedió que al séptimo día el niño murió, y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues decían: he aquí, cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto?
puede hacerse daño. David se va a enloquecer una vez que le digamos que ha muerto su hijo. Si no quería por 7 días comer ni beber, no quiere que nos juntáramos con él. Ahora si le decimos tu hijo muere, el hombre se va a estrampar y nos va a dar una recia a nosotros y también a él. Y le tuvieron miedo. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa y entró ¿a dónde? I like this verse. Oh, I love it. Porque muchos de nosotros no venimos a la iglesia porque el perro se murió. Porque es que mi guaguao se puso enfermo. Y lo tuve, por eso no vine a la iglesia, pastor. Se me murió el gato. Si tiene, ¿cuántas vidas? ¿9 o 7? ¿Por qué ya te le acabaste las 9 vidas? Muchos dicen, es que estoy en luto, voy a quedarme en luto por 4 o 5 años. Y no vienen. No, David dice, ya no hay nada que pueda hacer. Yo me voy a la casa de Dios. Él hizo todo lo contrario. Dice, amados, que él, amados, dice que se fue a la casa. Es el versículo 20, ¿no? Es el 20. Dice, entró en la casa del Señor y ¿qué hizo? Ahora, aquí quiero decirle, un corazón herido es una buena ofrenda de adoración para Dios. En lo más oscuro que está tu corazón es cuando más debes de estar en la presencia del Señor. Yo recuerdo la noticia cuando recibí ese domingo en la mañana que mi mamá había muerto. Yo tenía muchas decisiones, quedarme en casa, irme con mis hermanos o venirme a la iglesia. Yo me vine a la iglesia. ¿Qué iba a hacer en casa? ¿Qué iba a hacer con mi mamá? Ya había ido con ella un día antes, me despedí de ella. El lugar más seguro para mí fue estar en la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque ahí cuando yo llegué empezaron a cantar, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Eso fue un bálsamo para mí, porque a los 4 días papá murió. Amado, ¿por qué? Porque el lugar más seguro es en la presencia de Dios. David se fue a adorar. Deja que tu dolor, podríamos decir, tu pérdida, te acerque a Dios. No te alejes de Dios. Y no solo eso, David hizo algo que a su pastor le gusta. Después vino a su casa y cuando pidió le pusieron, aleluya, se vale servir en los funerales comida, no nomás café con pan dulce. Porque a veces vamos a más puro pan y puro café. Nada de menudo, nada de pozole. Está bien que estén deprimidos, pero todos comemos. Aleluyita. Déjeme subrayar este versículo. A mí me encantó. Y sus siervos le dijeron, o sea, mire, David por la actitud que tomó, sacó de onda a todos sus siervos. ¿Qué es lo que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero cuando el niño murió, te levantas y comiste. Es de los míos, David, gloria a Dios. Y él respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues decía, ahora quiero que entiendan aquí, mire lo que David decía en su corazón. ¿Quién sabe si el Señor tendrá misericordia o compasión de quién? ¿De quién? ¿De quién? De mí, no del niño. No, David no está pidiendo por compasión para que Dios deje que el niño viva. No, por mí, el que está sufriendo, el que va a sufrir soy yo, el ver la pérdida de este niño. Dice, y si el Señor tiene compasión de mí, el niño viva. David pedía compasión, sabía que el dolor más fuerte no estaba en el niño, estaba en él. Por las consecuencias. Y mire lo que dice, mire, este es el versículo clave que quiero llegar a todo. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Mire, lo que esta historia me enseña, y más en este versículo, David tenía la confianza de que miraría a su hijo de nuevo. David creía que iba a irse al cielo cuando muriera y esperaba ver otra vez a su hijo en el cielo. Él no va a volver a mí, pero yo sí voy a él. Dios, amados, entiende tu dolor.
pero también te da una esperanza con ese dolor de que un día vas a ver a tus hijos. Amados, no importa si se fueron ya de grande o de pequeño, con más razón de pequeño. Dios, amados, yo quiero decir, David comprendió en ese entonces lo que ahora tú y yo sabemos que es verdad. Los niños o los bebés se van con el Señor cuando mueran. Se van. Ahora, si tú dices, pues yo no creo, ¿dónde está tu esperanza? No creo que tú o yo, como seres humanos, tengamos mejor compasión que la de Dios. Nuestros hijos, los bebés, que no se logran o mueren pequeños, amados, se van al cielo. Ahora voy a terminar con este punto y voy a hablarles de los desafíos con respecto a los niños. Porque existen algunas preguntas que tal vez la gente se hace, pero hoy voy a tratar con dos de ellas. La primera pregunta que yo quiero tratar en esto, ¿qué sobre la edad de rendir cuenta? Sobre la edad del uso de razón, si podríamos llamarle así. La gente siempre anda buscando una edad específica para definir la edad de rendir cuentas o la edad del uso de razón. Pero la edad en la cual un niño llega a ser responsable para rendir cuentas o hacerse responsable o responder también al mensaje del Evangelio es diferente como los niños mismos. Ningún niño se desarrolla de la misma manera y al mismo ritmo. Ustedes que son padres de más de un niño, no todos sus hijos fueron iguales. Si tú tuviste 4 hijos, no todos empezaron a caminar al año. Unos al año y medio, otros a los 3, otros todavía tienen 30, todavía no caminan. ¿Qué? Una vez me dijo un papá, dice, no, pues yo, mi hijo, dice, ya me estaba preocupando con el último porque ya tiene 8 años, no quiere dejar el beberón. Le dije, pues un remedio, cómprale uno de esos que le dan a las vacas y dáselo, a ver si no se lo deja. ¿Qué quiero decir con todo? No todos responden igual, no todos los hijos crecen de la misma manera. Tal vez uno de tus hijos empezó a caminar al año, otros a los 12, a los 14, 15 meses. Cada niño responde diferente. No podríamos tener una fecha exacta diciendo es que a los 12 meses, con 2 semanas, a las 30 horas, es cuando el niño va. No, no se puede, no se sabe. No se puede afirmar. Los niños son pecadores desde el momento en que han sido concebidos, pero ellos son cubiertos con la sangre de Jesús que quita el pecado del mundo. Por eso ya depende del nivel del uso de razón a donde ellos lleguen. Y hasta que ellos puedan comprender su pecado y su culpabilidad y aceptar responsabilidad y confesarlo, es cuando entran en el uso de razón. Isaías hace referencia de un niño que sabe escoger. Y se refiere al Mesías, se refiere a Cristo. Mira lo que dice Isaías. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar ¿qué? Quiere decir que antes no sabía. El niño no sabe elegir bueno o rechazar lo malo. Está en una etapa de no usar el uso de razón. Pero dice antes de que el niño sepa. ¿Por qué? Porque llega una época en su vida, una etapa en su vida que va a llegar a tener uso de razón. Uso de razón. No sabemos la edad, pero sabemos que para cada niño es diferente. Así que hay un tiempo en que el niño cruza esa línea y entra ya al uso de razón. Pero la Biblia no nos da una edad específica de cómo eso sucede. Así que los padres deberían ser sensibles. Fíjense, voy a hablarles ahora a ustedes, los padres. Los padres deben de ser sensibles hacia sus hijos para discernir cuando ellos tienen la suficiente comprensión desarrollada para elegir, para elegir y rendir cuentas para que así sean dirigidos a Cristo Jesús, para que le presentes el plan de salvación. Porque en el momento que tu hijo tiene uso de razón y no les presentas el plan de salvación y ya saben escoger y ya son adolescentes y saben escoger y se mueren y no reciben a Cristo, ¿a dónde cree que va? Donde ellos cruzan la línea del uso de razón, es el momento que tú llegas como el evangelista. Como el evangelista. El tiempo de rendir cuentas o ser responsable va a suceder cuando el niño empieza a expresar su entendimiento después de escuchar una lección en la escuela dominical. ¿Por qué cree que les digo, manden a sus hijos a clase? Mándenlos, porque aún en guardería hay padres que la pasan afuera cuidando a sus hijos porque no les confían a gente que ha tenido más hijos que tú, cuidarlos. Yo sé que tu hijo es un tesoro, pero cuidado con lo que dices. ¿Por qué? Porque los tesoros se entierran.
Tienes que tener cuidado cómo tratas a tus hijos. Dales escuela. Enséñales, porque tal vez no tengan la capacidad de reaccionar, pero la palabra no vuelve vacía. Algo se les va a quedar. Una lección de un maestro apasionado por los niños. Niños pequeños que nomás saben, están mirando, están al tanto, aprendiendo. Una lección los va a hacer recapacitar y hacer preguntas sobre Dios. Y cuando lleguen a casa, es cuando tú y tu hijo o tus hijos tienen esa conversación seria sobre la fe que él debe de tener. También sus hijos deben bautizarse una vez que ellos puedan comprender y explicar su experiencia con Cristo y su palabra. Y cuando ellos estén seguros de su salvación. Porque muchas veces, muchos padres, pues él se quiere bautizar. No, pero es que tú tienes que ayudarlo. Tú tienes que entender que él se entusiasma por muchas cosas. Pero ¿cómo se va a bautizar si no sabe qué es lo que ha hecho? ¿Por qué se quiere bautizar? Y muchas veces hasta negociar con hijo, mira amigo, te voy a comprar un Nintendo o el iPhone 10, pero si te bautizas. Entonces, ¿usted cree que se bautizó porque ama a Jesús? ¿Porque tuvo una experiencia con Jesús? ¿Se bautizó porque quiere su iPhone 10? Y luego, lo más ridículo a veces, el niño, amados, entra en el bautisterio que aquí está, se le quita y da un testimonio. Pues yo doy gracias a mi papá porque me trajo aquí al agua y de aquí vamos a ir a Apple a comprar mi iPhone. ¿What? La escuela dominical o la iglesia no puede hacer en una hora lo que tú como padre debes estar haciendo constantemente en casa. Trae a tus hijos. A veces le he preguntado a los papás de tus hijos, ¿no quieren venir a la iglesia? ¿De cuándo acá los patos le tiran a las escopetas? La salvación de tus hijos depende también de ti, papá. Y si tu hijo está pequeño, edúcalo, déjalo en clase. Que no quiere, no. Si no quiere, tú quédate por un tiempo, ya se va a imponer, va a ser amiguito y después no se va a dar cuenta. Le vas a estorbar. Para todo hay maña, los niños tienen maña y tú también. No creo que sean más inteligentes que tú. ¿Are you okay? ¿Comprende o no comprende? Usted va a decir, ¿qué le hicieron al pastor allá en Guatemala? Puras pupusas. Y pollo campero. Aleluya. No solo eso, sino también sus hijos, para que puedan participar de la cena del Señor, tienen que tener una comprensión de lo que están haciendo, que valoricen el sacrificio de Jesús por el pecado del hombre. No más porque Él quiere, no. La vida es seria, mis amados, y la salvación es real. Y tenemos que dársela a nuestros hijos. Al final de cuentas, usted es el mejor ejemplo que ellos tienen en casa. Su fe, su relación con Dios, va a inyectar en ellos una necesidad del Dios a quien usted sirve. Ellos lo van a ver a usted. La segunda pregunta es esta. ¿Qué tan grandes serán los niños en el cielo? Quiero considerar esta pregunta con ustedes. ¿Qué tan grandes serán los niños en el cielo? Esto es, cuando un niño muere, especialmente un bebé, o aquellos que no se lograron o no llegaron a nacer, ¿será ese niño un niño en el cielo o un adulto maduro? Si un niño no se logró, o no duró meses, ¿cómo va a ser en el cielo? ¿Un niño? ¿O va a ser un adulto? Déjeme hablarles sobre esto. Si un niño muere a esa edad, fíjese, si un niño muere a esa edad, escúcheme bien, si se le pasó este punto, compre el CD, que no llega a comprender a Dios sobre la tierra, ¿cómo llegará ese niño a disfrutar y apreciar a Dios en el cielo como bebé? Algunos argumentos, o algunos más bien argumentan que el libro de Apocalipsis describe que todos, diga la palabra, todos en el cielo, todos los que estemos en el cielo, adorarán a Dios. Que sugiere que todos podrán hacer eso en términos de edad y madurez, y eso es como adulto. Que toda rodilla se doblará. Un niño que no sabe ni caminar ni gatear, ¿cómo se va a hacerlo? Que todos adorarán
al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si un niño no tuvo la comprensión de quién es Dios aquí en la tierra, ¿cómo lo va a hacer en el cielo? Mi punto a lo que voy es esto. Muchos niños, ¿recuerdan cuando les hablé del milenio? Y que dije que va a haber niños, que algunos que libraron la gran tribulación entran al milenio y que van a tener niños, poder tener sexo porque pues, se quedaron y van a pasar porque están peleando ahora por salvar su alma con el Señor. Van a tener niños. Muchos de esos niños al final del milenio van a seguir siendo niños y mueren. ¿Qué va a pasar en el cielo? Dicen los historiadores, y esto es lo que ellos están afirmando, que todos vamos a crecer a una edad perfecta. Nuestro cuerpo será transformado, tanto el de los niños como se debieron de ver a los 30, 40 años, que aquí en este mundo le llamamos la edad perfecta. Cuando ya cumplimos arriba de 40, ya vamos de bajada y sin frenos, hermano. ¿Qué? ¿Ah? Pero, amados, para mí va a ser a la edad de los 80 años de bajada. ¿Okay? Pero lo que quiero decirle, todo va a ser perfecto en el cielo. Y encontré, cuando yo estaba leyendo para este material, esta frase. Y mire, y se las quise poner. Esta es la perspectiva de Arlister Outcraft. Al llegar cada persona a su nivel de perfección alrededor de los 30 años, serían resucitados, así como se mirarían en ese tiempo, aun si nunca vieron para llegar, para llegar a esa edad. La nueva Jerusalén será poblada con hombres y mujeres, de tal manera como si mirarían a la edad de 30 años. Pero con las imperfecciones removidas. En otras palabras, si un adulto de 80 años llegaría a la edad perfecta y en el cielo tendría 30 años. Y de repente, aleluya, ahí le va, esa piel se empieza a estirar a la edad de los 30. Si eso va a pasar en el cuerpo glorificado del adulto, ¿por qué no va a pasar con los niños? Los niños entrarían tal vez como niños, almas de niños, amados en el cielo, pero van a perfeccionarse a la edad perfecta, para que también ellos puedan disfrutar de la adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y puedan confesarle a todos que Jesús sigue siendo Rey. Y puedan doblar sus rodillas hacia ellos. Es la edad perfecta. A ver, ¿cuántos de aquí tienen 30 años? ¿Cuántos de aquí quisieran tener 30 años? Gloria al Señor, punto y aparte. Nos dicen que es la edad perfecta, así que además no pierda la esperanza. A través de Isaías podemos saber que los bebés y los niños entrarán en el milenio. Ya les hablé de esto. Recuerda cuando les dije que algunos que van a librar la gran tribulación entrarán en el milenio. Esa gente va a poder tener sexo y algunos dijeron, yo me quiero quedar, ¿verdad? El problema está que si tú te quedas y se va tu esposa, ¿qué va a pasar? Okay. You'll be in trouble. Pero ahí le va. Mire este versículo que les voy a leer, Isaías. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra. Déjeme hablarles esto. Esto está hablando del periodo del milenio, no del cielo, de los 1000 años. Y luego dice, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. ¿Por qué? Porque recuerda lo que les dije en el milenio, Satanás será atado, la maldad no regirá, y el milenio va a ser un periodo de paz con el Señor. Va a haber niños. Habla del periodo del milenio. Ahora, si el milenio es parte del cielo, porque va a ser la introducción hacia el cielo para la eternidad, entonces existen algunas razones para creer que algunos de los niños estarán en el cielo y se les permitirá crecer hasta llegar a la edad de la perfección. ¿A la edad de qué? De 30 años de edad. Porque, ¿qué haríamos si ese niño viene Cristo para ya reinar y traer a Jerusalén y plantarla y el cielo nuevo, recuerda? Y esos niños que sobrevivieron el milenio, ¿qué va a pasar? ¿Se van a quedar así? No,
van a ser transformados a la edad perfecta. Recuerde que allá no vamos a necesitar Medicare, ni medical, ni silla de ruedas, ni la crema Pons, y tampoco vamos a necesitar, ahí le va, pañales. Porque tanto un niño puede usar pañales como también un adulto. Es lo que me han contado, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de un cuerpo tanto para los niños como los adultos transformados. Transformados. Ahora, para resumir, no podemos saber con certeza sobre la edad de los niños en el cielo, pero lo que sí sabemos es que van a ser parte de toda la adoración, que van a confesar, que van a doblarse sus rodillas. La Biblia sencillamente no dice exactamente una edad. Lo que sea la respuesta de Dios a esta pregunta que yo les acabo de hacer, es que podemos saber que será una que va a satisfacer a los padres que han perdido a sus hijos de pequeño y que Dios se los ha llevado al cielo. Pase el grupo de alabanza. Voy a terminar con esta ilustración. ¿Qué horas son? Discúlpeme. Estaba muy interesado para terminar esto. Una familia perdió a su bebé. Cuando la hermanita mayor de ese bebé murió, cuando la hermanita mayor de ese bebé que murió preguntó, ¿dónde está mi hermanito? La mamá le dice, tu hermanito está con Jesús. Después, la hermanita mayor escuchó a su mamá expresándole su dolor a una amiga de haber perdido a su hijo. Ella escuchó diciendo, perdí a mi hijo, perdí a mi hijo. La hermanita mayor le pregunta a su mamá después y le dice, ¿estará algo perdido cuando uno sabe en dónde está? En otras palabras, si tú sabes dónde están tus llaves, ¿están perdidas? No. Y la mamá le responde, claro que no, mi hija. Ella le dice a su mamá, ¿cómo puede estar mi hermanito perdido si sabemos que está con Jesús? No está perdido tu hijo, está con Jesús, está en su presencia. Porque a veces perdí a mi hijo de pequeño o no se logró. No, está en mejores manos. Él no puede ya venir a ti, pero tú sí vas a ir a él. Cuando un niño muere, no está perdido. Cuando estamos convencidos en dónde está. Y los niños que mueren temprano o a temprana edad están con el Señor. Yo sé que aquí en este día hay mamás, hay padres que cargan ese dolor de la pérdida de un bebé. Tal vez el embarazo no se logró por X circunstancias. Tal vez fue causado a través de un aborto. Papá o mamá te hizo abortar porque no estaba contento con lo que había pasado. O tal vez el doctor te mal aconsejó diciendo, ese niño va a nacer enfermo, va a tener síndrome de Down, no te conviene. Y optaste por hacerle caso. ¿Puedo decirte algo? El amor que ha rescatado a tu bebé y lo ha llevado al cielo es el mismo amor que quiere abrazarte en estos mismos momentos y decirte, todo está bien. Tu hijo está en mi presencia. Tus pecados, tus debilidades, tus inquietudes, tus dudas, yo me encargo de ellas. Ese es el Dios que servimos. Póngase de pie. ¿Aprendió algo? Yo quiero orar porque yo creo que hay mamás que han perdido a un bebé, que no se logró su embarazo. Y tal vez ya han pasado años de eso. No tiene ni que ser reciente. Y no has podido llegar a cerrar la puerta, decir, está bien, mi hijo, está bien. Sí, está bien. Ahora quiero orar por ti. Quiero que Dios cubra tu vida
alguien que te abrace. Tal vez hay una pareja sufriendo por la pérdida. Tenían las soluciones de ese bebé y no se logró. Una de las cosas que quiero decir, si eres fiel y si son fieles al Señor, dice la Biblia que los vas a volver a ver. Los vas a volver a ver. Vas a conocerlos. Tú dices, pastor, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo conoció Pedro, Santiago y Juan a Elías, a Eliseo? Tú vas a verlos. Podemos conocer lo que tuvimos aquí, no lo malo, lo bueno, lo que Dios quiso para nosotros bendecirnos. Y vamos a reconocerlos. Y vamos a cantar un canto mientras, si hay mujeres, si hay parejas que quieran venir a este altar y quieran orar, yo voy a estar aquí enfrente, voy a orar por ustedes. Voy a pedirle a Dios que me los cuide, que me los llene, y va a haber líderes también orando por ustedes. Pásele, pásele, pásele. Quiero levantar mis manos. Quiero